Muy buenas amigos. Bueno, pues también hacía tiempo que no hablaba del staking en Ascendex. Yo sigo aquí. La verdad es que con el mercado bajista o bueno, paralelo como ha estado tanto tiempo, pues no se movía mucho, pero han ido entrando algunos proyectos. Fijaos este, ICT, por ejemplo, con un 796 de API. La verdad es que es muy interesante. Yo tengo algo metido. Vamos a ver cómo se encuentra ahora mismo. Vamos a entrar aquí y vamos a ver el precio. Está rebajadito, la verdad. A un céntimo y bajando. Así que, bueno, pues ofertón total. De todas formas, gracias al API casi que va recuperando, aunque vaya bajando el precio. Pero tampoco está muy graciosa la gráfica que digamos. Habría que investigar más el proyecto. Vamos a ver la web si queréis. Mirad, aquí tenéis Total Supply, 1.000 millones. Inicial Supply. Empezó a 0,035 la oferta, el precio de oferta, 0,035. Y estamos a 0,014. Es decir, ha bajado más de 2 céntimos de la oferta inicial. Están en pérdidas. Pero es que fijaos cómo ha ido la gente vendiendo, que en principio se listó aquí más o menos a 0,45, a 10 céntimos más. Y han empezado a vender, a vender, a vender. Y aquí a 0,37, mirad que fue la última velazo, se fue a 0,26. Todo esto ya están perdiendo dinero. Si compraron arriba, todos los que compraron están perdiendo dinero directamente. Eh, Vamos a ver las otras monedas. Vamos a ver a Asten. Mientras, creo, no sé si aquí. Vamos a ver la web. ¿Vale? Metaverse Social Network. eh, con tema de TikTok, ¿vale? De NFT Market. Bueno, pues igual, bueno, aquí están todas las redes sociales realmente. Vale, ya creo que recuerdo esta. De hecho, creo que me conecté, pero nunca me dejaron publicar. O si publiqué, vamos a verlo. Mira Pikachu, por favor. Y el Lad Cobra, madre mía. Bueno, aquí hay cositas que mejor no verlas. Voy a tener que pixelar algo, ¿eh? Creo que por eso no, no volví a entrar. Porque la verdad es que vaya tela con la gente. Es el problema de que sea libre, ¿no? Y que cada uno pueda hacer lo que quiera. Bueno, pues publica cada cosa que tela. Bueno, vamos a irnos a otro proyecto. Tenemos SOS, que creo que fue el penúltimo. Luego entró FNDZ. Vamos a ver SOS también, que también al principio no iba a entrar, pero bueno, por hay que meter 5 millones, ¿vale? Pero la verdad es que estaba el precio también muy tirado. Vamos a ver cómo está. Aquí pone que está subiendo un 12%, pero también ha ido bajando. Así que, bueno, pues tampoco, no sé si estará por aquí. Mirad, aquí está FD, ¿vale? Este sí lo vamos a poder ver. Aquí está. Vale, pues este lo compré eh, eh, pues a 52, más o menos. 52, 59 y está a 33. Es decir, que ha bajado. Espero que con ese 200% que nos dan no merezca la pena, ¿vale? Porque la verdad es que en precio no. No está recuperando nada. A ver si esta vela sí que empieza a subir. Y bueno, vamos a ir al último. A ver si me deja subir aquí. Vale, ahora. Bueno, aquí tenéis la página del SOS. Y mientras aquí voy a ir yendo también a EARN. Vale, ahora me ha abierto por otro lado. Esto lo hace algunas veces Ascen, ¿vale? Y no abre por donde debe. Vale, esta no me ha abierto la página web de SOS, que es OpenDAO, aquí lo tenéis. Mirad, vamos a tener, vale, Staking Asset, me ha dado error. Vale, está fallando los enlaces, ¿eh? Porque mirad, me voy aquí,
Vale, ahora sí, deposit. No me deja abrir en otra ventana, así que voy y vamos a ir a la web. Esta es la página, se supone, pero mirad, es que no hay enlace. Bueno, de todas formas podremos buscarlo, supongo. Voy a buscarlo y os digo si puedo entrar. OpenDAO, a ver. A ver si encuentro la web de OpenDAO. Aquí está. Aquí se supone que está la web. Mirad. Vale, intenta conectarse. No quiero conectarme ahora mismo. Vale, aquí está. Market, que no está. Mint Starter. Vale. Creadores y coleccionistas, digamos, ¿no? Metaverse también, relacionado con Metaverse. Aquí tenéis un poco la distribución. Cómo comprar. La verdad es que están listados en un montón de exchanges. ¿Vale? Y aquí tenéis el staking. Aquí tiene APR de 149%. ¿De acuerdo? Pero veis que aquí lo tenemos mucho más. Tenemos un 200. Entonces, merece la pena tenerlo aquí. ¿Vale? Tenéis un 199,92 de API además, ¿vale? Porque como estamos haciendo interés compuesto. Y el último fue FNDZ. Vamos a ver si este ha subido. Este sí tiene un API muy pequeñito, ¿vale? Un 15% solo, pero eso no quiere decir nada. Bueno, pues también está corrigiendo porque mirad, ese lo compré a 51 y está a 45. Ha bajado 0,06, 6 céntimos. Y vamos a ver si de este sí podemos ver la web. Desde aquí sí. Mirad, esta es la web. A ver si carga y la podemos ver. Vale. Copy trading, ¿vale? Hacer copy trading en DeFi de forma fácil. Bueno, tiene algo interesante que no vemos en los decks. Tiene buena pinta, pero también habrá que ver si, bueno, al final llega a buen puerto. Vamos a ver si tenemos el control sobre los activos, porque estarán en nuestra wallet. Es decir, no tenemos problemas con los exchange porque nunca vamos a depositar. Eso es interesante. ¿Vale? Se supone que va a haber una tabla donde vamos a poder ver, bueno, pues los ganadores. Va a haber un sistema de referido también. 0,5% está bien, porque así no se crea mucho FOMO, la verdad. Tenemos el roadmap, que en principio parece que está todo hecho ya. Aquí tenemos el 3. Hasta el... Bueno, no, esto fue en 2021. Vamos a ir a 2022. Esto es, perdón, 2021 ahora. Estamos aquí. Auditoría de los contratos. Vale. Una beta test privada. Vale. Luego será la pública, que será también ya en este cuarto. Que todavía no está ninguna de estas dos. Es decir, estas se han retrasado. Y bueno, aquí por lo menos tenemos caras de gente, así que bueno, se podría investigar. Tenemos los LinkedIn, no sé si os suena alguno, a mí la verdad es que ninguno. Vale, y bueno, pues en principio poco más. Pues nada, esos son los 3 proyectos. Estoy aquí otra vez con esta que no la había cerrado. Los 3 últimos proyectos que he visto en Ascend y que he entrado. ¿Vale? Aquí tenéis mis posiciones. Ahora mismo mi capital está todo invertido, ¿vale? Todo esto, que es lo que tengo, está invertido en estos proyectos. Y bueno, vamos a ver SOS, que estará por aquí debajo. Es que creo que no está ahora ordenado. Vamos a ver por el APR y así. Creo que lo vamos a encontrar antes. Vale, aquí tenéis a un 110% ya. Creo que ha ido cambiando. Ya no es el 900, el 700 ese que ponía, ¿vale? Y aquí lo que tengo acumulado son 243.000, que realmente son 83 céntimos. La inversión son 5 millones, ¿vale? Que bueno, pues ha ido subiendo. Creo que compré algo más,
¿vale? Ahí tenéis. En total tengo 6.894.000. Y poco más. Como veis, tengo todos interés compuesto. Aquí la estrategia que suelo seguir, ¿vale? Hay algunos proyectos que ya, bueno, están casi muertos o, bueno, que se han quedado ahí atrás, pero que como siguen dando, pues ahí los tengo. Aquí tenéis FNDZ, veis que ha bajado un 14%. Podéis ver los que, bueno, pues me van dando más beneficios realmente según la inversión también que hice en ellos. Y, por ejemplo, en IDEXO sí tengo una inversión potente, ¿vale? Pues no sé, me interesó este proyecto y aquí sí que invertí fuerte. Ya me ha generado $19, sigue dando un 88%, que la verdad es que es mucho, la verdad es que está bastante bien. Lo que no sé es si al final llegará a buen puerto o no. ¿Qué suelo hacer yo? Bueno, pues si he invertido, por ejemplo, los $150 que podéis ver aquí, y veo que se dobla, que normalmente me fijo porque me sube mucho la cantidad de aquí. No sé si ya habéis visto vídeos anteriores, pero yo empecé en 2011 con $1.000 en la plataforma, he ido sacando beneficios, he ido reinvirtiendo, esos $1.000 ya eran beneficios, la verdad es que me fue bien con un par de monedas que salieron en staking y que subieron muchísimo, de hecho tenía que haberlas dejado porque algunas ahora son muy famosas, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que le saqué bastante rendimiento y con eso es con lo que voy jugando y con lo que podéis ver aquí. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, os pondré los enlaces en la descripción, así podéis registraros con mi enlace y cualquier cosita, hay una lista de Ascend donde explico un poco cómo entrar, cómo tradear y demás. Y seguiré subiendo vídeos, ¿de acuerdo? De todo lo que se puede hacer en Ascendex. Yo, sobre todo, lo que hago es staking, ¿de acuerdo? Es aquí en el apartado de perdón, aquí en el apartado de apostar por todas las monedas que van entrando. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.